Bueno, amados, buenos días. Doy gracias al Señor por estar aquí una vez más. Dios ha sido bueno y su misericordia para siempre. La verdad que sí, es una alegría poder estar aquí, poder estar nuevamente en este punto. Hace un año, más de un año que no había predicado, por supuesto, desde un púlpito. Pero esta alegría no va a estar completa hasta que estemos todos aquí. Que la verdad, ver las sillas vacías, aunque sabemos que el Señor está con nosotros en nuestras casas, también hay una parte de nosotros que pertenece aquí, donde podemos abrazarnos, apapacharnos, vernos las caras y esperamos ese día con bastante fuerza en nuestro corazón. Permítame orar, amados, para dar inicio al mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Tu presencia está en los hogares, mi Dios, en los que están viendo este online, mi Dios, este en vivo, Señor, y también los que van a poder verlo después, Señor. Yo te pido que tú bendigas y que ministres con tu palabra, Señor, que no sea mi boca hablando, sino que seas tú, mi Dios, ministrando a cada mente, a cada corazón, lo más profundo, Señor, hasta el alma, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor, y poder conocerte más profundo, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, como bien dijo el pastor, ya tenemos un año de confinamiento y han pasado muchas cosas, la verdad. Por allí quiero mostrarles una foto. No sé si se ve en la pantalla, pero vamos a tratar de que se vea. Ese fue el año pasado, una foto de mi familia. Ya está mi esposa, mi hijo y mi persona. Ese fue el 5º día de cuarentena del año pasado. Y como usted puede ver allí, nuestra sonrisa de felicidad, sobre todo la de mi esposa, porque creo que el anhelo de toda esposa es que su esposo pueda estar el mayor tiempo posible en casa, ¿no? Así que mi esposa, ya habían pasado 5 días y eso era como una súper alegría. Aparte que habían dicho que habían dicho que empezaba una cuarentena. Así que bueno, pero la verdad, amados, es que no todo fue alegría en este año que pasó. No todo ha sido una sonrisa y quizás muchos se sienten identificados con esto porque, bueno, hablando del COVID, hablando de que algunos amigos cercanos se han infectado, algunos amigos o familiares también han podido contraer este virus. Algunos han pasado, pero la verdad otros no, sino que la muerte ha visitado los hogares. Y yo creo que meditando un poco de lo que el Señor quería ministrar en esta mañana, en este día, y conversando con Él y preguntándole, bueno, Señor, ¿qué es lo que necesita el corazón de la iglesia en este día? Ya ha pasado un año, pero el Señor simplemente me ministra una palabra, y esa palabra es consuelo. Aunque bien hemos visto muchas alegrías dentro de nuestra iglesia, algunos se casaron, otros están comprometidos, otros han logrado sus objetivos personales más de lo que se plantearon quizás en el año, y ha sido algo fenomenal. Pero también hay una parte que no podemos dejar de ver, y esa parte que necesita quizás en nuestro corazón por las aflicciones que nos ha tocado a raíz de esta pandemia. Y no digo que no vayamos a tener aflicciones si no estuviera la pandemia, seguro que sí, pero esto ha hecho como que la carga fuera un poco más pesada, más incómoda, y obviamente es una prueba que tenemos que afrontar. Así que yo creo que el Señor quiere, a través de este mensaje que el Señor me dio, quiero poder mostrar a ese Dios de consolación. Así que he titulado el mensaje de esta mañana, el Dios de toda consolación. Quiero enfocarme en 3 puntos principales. Primero, hablarte del Consolador. Segundo, hablarte también un poco de la aflicción. Y por último, hablarte de ese consuelo que viene por el Consolador. Este título que vemos del Dios de toda consolación es un título que le da Pablo en su carta de 2 Corintios capítulo 1.
Él bien está hablando allí de la consolación que reciben los hermanos de la iglesia por las palabras de Pablo y por las aflicciones que él ha tenido. Y surge de allí una experiencia que permite hablarles con cierta propiedad, con cierta autoridad a la iglesia en medio de las aflicciones y poder también transmitir un consuelo. Pero no quiero irme hacia allá, no quiero meterme hacia ese lado, sino que quiero hablar específicamente de una promesa que el Señor nos ha dado obviamente desde el principio, y que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón para poder mantenernos en este tiempo. Ha sido un tiempo muy difícil, amados. Muchos quizás han querido tirar la toalla, pero aún así Dios no lo ha permitido, obviamente por su misericordia. Pero hay digámoslo así, no sé si es la palabra correcta, una herramienta, una promesa que Dios nos ha dado para podernos aferrarnos a ella y poder resistir en el día mal. Primero quiero hablarles entonces del Consolador. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo del 15 al 19. Si tienes allí tu Biblia, puedes abrirla y seguir el pasaje. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Amén. Déjame hablarte un poco del contexto de este pasaje. Ya el Señor estaba a punto de ser entregado. Esa es la noche anterior donde Él se reúne con sus discípulos y empieza a hablarles de otras cosas que iban a suceder, sobre todo de su muerte, y que ellos tenían que asimilar. Pero la verdad es que los discípulos nunca pudieron asimilar mientras Él les explicaba estas cosas, aunque se lo había dicho muchas veces, el hecho de que Él no estuviera con ellos. Y el Señor, conociendo los corazones de los discípulos, ya para este capítulo se prepara para decirles estas palabras. Conocía que en el corazón de ellos había preocupación, había cierta duda o cierta confusión en lo que Él estaba diciendo, que todavía no lo entendían, pero que luego, más adelante, que acontecieran todas las cosas, iban a entender a qué se estaba refiriendo el Señor. Una de esas cosas entonces era que iba a morir, iba a tener que ser crucificado y luego iba a resucitar, pero ellos no lo podían aceptar. Así que entonces Él les dice que Él les va a dejar otro Consolador. En el versículo 16 le dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. De alguna manera el Señor era el consuelo de los discípulos. De alguna forma Él, estando allí, era como un padre para ellos y los podía cuidar, y de alguna forma los defendía, les enseñaba todo lo que tenía que ver con las Escrituras. Inclusive ellos lo llamaban maestro, y no a cualquiera llamaban maestro allí. Así que ellos tenían cierto respeto por el Señor. Obviamente en sus mentes, en todo lo que el Señor les había dicho, había como una especie de reforma para Israel, para establecer el reino, pero que eso no era lo que el Señor quería hacer, por lo menos en ese momento, y ellos no lo habían entendido. Así que Él les está diciendo con estas palabras: yo me voy a ir, pero les voy a dejar a otro que también va a hacer la misma labor que yo. Quiero definir un poco la palabra consolador para que podamos entender a cabalidad qué es lo que el Señor estaba queriendo decir aquí. Porque cuando pensamos en la palabra consolador, quizás se nos da una idea de algo suave, de un llanto donde tú empiezas a darle palabras a esa persona para que, bueno, obviamente pueda recibir de alguna forma un ánimo.
y que bien es así, pero que tiene otra connotación. Así que la palabra original en griego para consolador en las versiones españolas es parakletos. Esta palabra no solo significa consolador, sino que también significa abogado, significa defensor o intercesor. En ese tiempo los griegos utilizaban la palabra para muchas asociaciones, pero hubo una que me llamó la atención y ellos utilizaban la palabra parakletos para llamar a alguien, a una persona, y el significado literal es como llamar a alguien o llamar a otro para que esté al lado de. Así que ellos utilizaban esta palabra para llamar a esta persona y esta persona pudiera consolar a una compañía de soldados en la guerra. Pero lo impresionante de esto es que no solo era en el momento en que se daba la guerra o después de la guerra, sino que era antes, durante, inclusive pudiera ser hasta después de la guerra. Esta persona les daba ánimo, les consolaba de alguna forma para que pudieran seguir batallando. Permítanme un momento. Sin embargo, en las versiones inglesas, por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito de Biblia, la King James, la traducción es confortador. Esa es una traducción que después pasó al latín de fortis, que significa valiente. Así que creo que la versión inglesa da un mejor significado a lo que Jesús quería decirles, o lo que Jesús quiso decir con que iba a enviar otro consolador. Vamos a ir un momento al pasaje. Cuando usted se pone a leer el pasaje y puede ver qué es lo que Jesús también les está diciendo, les dice, miren, no recuerdo si está en el capítulo 14, pero está en esos capítulos. Pero Él les dice, si a mí me persiguieron, el siervo no es mayor que su amo, no es mayor que su amo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si a mí me odiaron, a ustedes también, porque son mis discípulos. Así que Él les estaba ya avisando que iban a padecer a causa del nombre de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor tenía en su corazón. Así que ahora voy al significado de confortador. Dice, dar vigor, esto es según la RAE, dar vigor, espíritu y fuerza a alguien. Animar, alentar, consolar a una persona afligida. Así que lo que el Señor le estaba queriendo decir a sus discípulos no era que iba a cambiar las circunstancias de la persecución, de quizás lo fueran a torturar, o todo lo que iba a acontecer esa noche y hasta después, sino que Él les está diciendo, este Consolador va a estar con ustedes para que en medio de lo que está pasando, Él pueda darte fuerza y pueda darte valentía para seguir adelante. De alguna forma esto refleja o nos dice a nosotros la victoria que tenemos en el Señor. ¿Y por qué te hablo de todo esto? ¿Por qué te hablo del Consolador? Porque muchas veces pasamos desapercibidos de que tenemos a un Paracletos, a un ayudador para pasar las dificultades de esta vida. Y en este momento, en este tiempo, quizás las tristezas de la muerte de un familiar, pero también quizás las otras aflicciones económicas, aflicciones emocionales, tantos pensamientos que han surgido en medio de esta pandemia. Quizás también puedes estar ofendido en tu corazón y no sabes cómo salir de eso. Quizás tienes ansiedad en tu corazón por estar encerrado en tu casa. No lo sé. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes esta promesa también de un Consolador. No solo queda con los discípulos, sino que también está con nosotros. Así que lo que va a hacer este Consolador, el Espíritu Santo, es que suprime nuestra incapacidad y nos capacita para poder pasar estas circunstancias o situaciones difíciles. Pero lo más genial de esto es que Él va a estar con nosotros
para siempre. Ahora pensaba algo mientras meditaba en este punto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Consolador no hubiera venido? ¿Cómo quedaría la iglesia en este tiempo, en la pandemia, ahorita 2021, 2020, 2021? Y la realidad es que no existiera la iglesia. Desde mi punto de vista, no existiera la iglesia. Algo genial, extraordinario de esto es que porque vino el Consolador, porque vino este Paracleto, es que nosotros ahorita podemos ser iglesia. Allí donde estás en tu casa sentado, bien cómodo, estás siendo iglesia porque Él está allí. Nosotros aquí en la iglesia también estamos siendo iglesia, porque resulta que la iglesia no es las cuatro paredes, sino es cada uno de nosotros. Y si este Consolador no hubiera venido, no hubiera descendido, no hubiera el Señor presentado esta promesa, obviamente estuviéramos en un desconsuelo total, quizás en una angustia. Solo por imaginar algo, ¿no? Ahora hay una segunda frase notable que también me llama la atención. Está en Juan 16, el versículo 7, dice: os conviene que yo me vaya. Les aseguro que esto no era lo que querían escuchar los discípulos. Ya se lo había dicho una vez, pero ahora les reafirma, les dice: pero es conveniente para ustedes que yo me vaya. Ahora, ¿cuál es esa conveniencia de que está hablando el Señor aquí? ¿Qué significaba? Bueno, número uno, desde mi perspectiva, ser justificados por su sangre, porque ya venía con una misión, y esa misión era poder venir, morir, sufrir y resucitar, ¿sí? Para que se cumpliera todo lo que se tenía que cumplir. Lo segundo, el derramamiento de su Espíritu sobre toda carne, que viniera el Consolador. Pero encontramos entonces el detalle interesante, número 3. En Juan 14, 16, Él dice, en Juan 14, 16, Él dice que va a estar con nosotros y en nosotros. Eso quiere decir, amados, que el Consolador, la promesa, no solo va a estar externamente, sino que va a estar internamente. Va a trabajar desde adentro hasta afuera. Y esto es algo también increíble, porque eso no lo podía hacer el Señor. Por eso Él dice: os conviene que yo me vaya. Porque el Señor iba, aparte que tenía la misión que cumplir, también estaba de alguna manera limitado por la humanidad que tenía en Él, y que no iba a poder consolar, pensándolo, a todos los que iban a creer en su nombre. Estaba limitado. Aún así, después de cumplir su misión, también tenía que subir. Cuando leemos Mateo 28, Él dice: y recibirán poder, en Hechos, y recibirán poder desde lo alto, también hablando del Espíritu Santo. Y ahí entonces entendemos estas palabras que estaba diciendo Él, que iba a estar en nosotros. Amados, el mundo no tiene el Espíritu Santo. Allí no hay Consolador. Y tiene que haber una diferencia entre los que han creído, los que no son del mundo, a los que están en el mundo. Porque hemos recibido esta promesa de un Consolador, de alguien que nos ayuda. Ahora, amados, para que pueda existir un consuelo, debe haber una aflicción. Y ahora entro a hablarles un poco de las aflicciones. Estos 3 puntos obviamente están englobados en toda una situación que bien se pudiera describir, pero quise separarlas para ir describiendo una a una y poder entender cómo el Señor es nuestro Dios de toda consolación. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo voy a repetir: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor sabía que iba a enfrentar los discípulos. Y definitivamente ya con esto el Señor nos está diciendo a nosotros, amados, no podemos escapar de la aflicción, no podemos escapar de ser atribulados. En una conversación con el Señor, en algún momento, un tiempo de oración, le pregunté y le dije, Señor, ¿será que tú me llamaste a sufrir? ¿Será que tú me llamaste a estar siempre metido en algún problema, alguna prueba, algún conflicto, digámoslo así? Señor, dime para yo estar claro. Pero aquí está la respuesta. La verdad es que en este mundo vamos a tener aflicciones de todo tipo. Y más cuando se presenta en una pandemia, más cuando se presenta este tipo de situaciones que escapan de nuestras manos, que no puedes controlar. Y todo como que pareciera que el mundo se te viniera encima y, bueno, Señor, te afincaste conmigo. ¿Por qué yo? Es la pregunta que siempre se hace. Pero amados, la realidad es esa. Siempre vamos a estar en algún tipo de aflicción. Pero esta aflicción no viene de gratis. Esta aflicción tiene un propósito en nosotros, y esto obviamente va conectado con el hecho de que tengamos también un consolador, que tengamos a un paracletos. Cuando nosotros nacemos por segunda vez, hablando de creer que nos hemos arrepentido y hemos nacido a un nuevo hombre, ya estas aflicciones no se convierten en algo, ¿cómo decirlo? Bueno, no tengo la palabra ahorita, pero vienen a ser a beneficio del creyente, vienen a ser a beneficio de nosotros. Pero la aflicción, amados, es necesaria para cada uno de nosotros, porque cuando nosotros entendemos la condición en que quedamos después que Adán pecó, es necesario que nosotros pasemos por este tipo de cosas. Pero aquí hay algo estupendo de esto, y ahorita que tengo un hijo, Lucas, estoy viendo a veces sus travesuras, y a veces se hace, me imagino que los padres me van a entender, a veces tú le hablas al niño y pareciera que no te escuchara. Tú le dices, Lucas, y él pareciera, hablando de mi hijo, ¿no? Pareciera que él estuviera en su mundo, pero él te está escuchando. Y no es hasta que tú hablas con aquella autoridad, y si está haciendo algo, obviamente que es desobediencia, o quizás está haciendo algo que no debe, le sale disciplina. Pero ahí tú entiendes de alguna forma que él la necesita para que pueda entender las palabras que tú estás diciendo, o que puedas tener la atención. Pueda tener la atención y poderle dar la instrucción. Necesita una disciplina. Las aflicciones están dispuestas para nosotros de esa forma, pero lo genial de esto es que no estamos bajo la paleta, digámoslo así, o bajo la vara de un juez, sino que estamos bajo la vara de un padre. Entonces no es lo mismo que tú estés delante de un juez a lo que tú estés delante de un padre. No es la misma disciplina. El juez dicta sentencia, pero por algo que realmente es una sentencia que merecemos, digámoslo así. Pero debajo de la vara de un padre, cuando estás delante de un padre, tiene un propósito para instruir, para edificar, y a la misma vez ese padre te consuela. En este caso es el consolador, el paracletos, que está con nosotros. Sí, por él mismo viene la aflicción, pero por él mismo viene la consolación, y por eso él se llama el Dios de toda consolación. Él es un Padre bueno, amados. Muchos de nosotros achacamos la situación que tenemos porque a Dios, pero cuando vemos la realidad de lo que Él está haciendo, estamos viendo que Él nos está formando desde adentro para afuera. Y la aflicción saca a flote aquellas cosas que no son, que no están alineadas quizás a la voluntad de Dios. Hay unas que son terribles, que desde la perspectiva humana, obviamente tú dices, líbreme Dios de yo pasar por eso. Pero no estamos exentos, amados.
Y la aflicción viene cuando tú menos te lo esperas. La prueba viene cuando tú menos estás preparado. Pero por eso tenemos un consolador. Y debemos aprender a conectarnos. Me bendice mucho la prédica del pastor Luis y creo que aquí puedo conectarla un poco del Congreso. Si usted vio el Congreso de la Misión Cristiana 2020, fue la última predicación. Y él tocó específicamente Juan capítulo 15, hablando de la vid verdadera. Y el título del Congreso se llamaba Conectados. Y él hablaba de que nosotros tenemos que estar conectados a Jesús, tenemos que estar conectados a la vid. ¿Sí? Para poder, obviamente lo que dice Juan 15, dar frutos, pero a la vez, en medio de estas situaciones, poder obtener también de Jesús, ya sea la consolación, la respuesta o lo que estés buscando del Señor. No sé cuál es tu tribulación ahorita, no sé qué es la aflicción, pero debes acercarte, debes conectarte al Señor para saber qué es lo que el Padre en este momento te está enseñando, te está ministrando. Puede ser una tribulación, puede ser una aflicción económica, puede ser una aflicción emocional, tantas cosas que tiene el ser humano. Yo creo que no, hay una lista ilimitada de las cosas que pueden pasar, hermanos. Él nos da después entonces la seguridad: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él es nuestro mayor ejemplo. Así como recibimos también misericordias de parte de Dios, también vamos a tener que pasar por momentos de prueba para poder conocer al Señor. Proverbios capítulo 17 versículo 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Lo repito: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Simplemente el Señor es el único que puede ministrar en nuestra vida, puede ser algo en nuestro corazón. Recuerdo un programa que veía en el canal, seguramente usted en algún momento lo ha visto, de History Channel. Es un programa donde salen unos señores, ¿no? Y son herreros, y cada uno de estos herreros pues tiene que hacer un cuchillo o lo que le manden a hacer los jueces. Pero hay algo en ese proceso, un proceso como que muy común, obviamente, del hierro, que para poder hacer ellos la forma de la hoja o del cuchillo que están haciendo, primero toman el metal en bruto y lo pasan por el horno de fuego a una alta presión. Y cuando tú ves la imagen es increíble, porque el horno ejerce una presión sobre el hierro, obviamente es un metal demasiado duro, y empieza a ejercer, lo pone al rojo vivo hasta que el herrero lo saca de ese horno y empieza entonces a darle forma, empieza a martillarlo, empieza a darle forma para que salga una hojilla bien afilada, un cuchillo bien bonito de ese horno. De alguna forma eso es lo que el Señor hace a nuestro corazón. Empieza a meter nuestro corazón, prueba nuestro corazón en el horno, pero necesita ser pasado por el proceso de la aflicción para que salgan a flote esas impurezas y Él pueda entonces empezar a moldarnos y que pueda salir una hoja muy filosa, quizá perfeccionarnos. Y es la mejor forma de hacer el hierro, porque hay una flexibilidad. Él puede trabajar en nuestro corazón de muchas maneras. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias a Dios por este versículo y por esta promesa del Salmo 34. Creo que uno de los hombres de la Biblia que pudo
experimentar, y obviamente donde sacamos los versículos, es David. Es un hombre que también pasó por tipo de tribulaciones y aflicciones de diferente índole. Una de ellas es que simplemente su hijo lo odiaba y quería matarlo. Ese era Absalón. También fue sacado del reino, su trono fue desechado, también lo persiguió el papá de su mejor amigo. Tú dices, wow, pero ¿qué habrá hecho David? Pero cuando tú lees los Salmos, cuando tú lees por lo menos el Salmo 34, o por lo menos cuando lees el Salmo 23, y lo que escribe David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es increíble lo que él está escribiendo, y de alguna forma él está recibiendo un consuelo, pero lo está plasmando en donde lo estaba escribiendo. Y queda para nosotros una evidencia de que este hombre fue pasado por aflicción, pero de todas esas aflicciones el Señor lo libró. Y así también va a pasar con nosotros, amados. Pero hay algo importante: debemos estar conectados, debemos estar anclados al Consolador. El Consolador es la misma persona de Jesucristo. Por eso Él dice que este Consolador, este Confortador, tomará de Él y nos lo hará saber. Asimismo, como Él decía que Él estaba en el Padre, y todo lo que el Padre le decía, eso era lo que Él hablaba, lo mismo va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, amados, quiero hablarles de mi último punto, del consuelo. Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí el Señor Jesús les está explicando a sus discípulos que no habrá nada nuevo, sino que todo lo que oyere de Jesús y del Padre, eso mismo Él va a transmitirlo a ellos. Él mismo va a ser que le va a recordar todas las cosas. Ahora, en el tema del consuelo, obviamente este consuelo, ya hablamos del Consolador, hablamos de esta aflicción, que el Padre va a utilizar esta aflicción, y luego el Consolador también va a trabajar a la misma vez para darnos fuerza en medio de esa prueba, obviamente en victoria. Ahora, este consuelo no viene de cualquier lugar. Como bien dice el pasaje, dice que Él va a tomar de Cristo y nos lo hará saber a nosotros. Y la forma en que este Consolador, el Espíritu Santo, toma las palabras y nos las hace saber a nosotros es a través de la palabra. Amados, no podemos tener una vida apartado de la palabra. Es la espada del Espíritu. Es la única forma en que nosotros podemos ser confortados. Y cuando el Espíritu vivifica esta palabra, lo voy a decir aquí en el Salmo 119, como lo describe David, dice Salmo 119, 49, 50: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Porque tu dicho me ha vivificado. Amados, es la palabra la que nos da el consuelo. Bien podemos recibir consuelo, podemos recibir unas buenas palabras de algún hermano, de quizás un par, pero vienen a ser cisternas rotas, no cumple a cabalidad con la demanda de nuestra alma. Por eso es que el Espíritu Santo es derramado en nuestra alma para que empiece a trabajar desde adentro y pueda externalizarse. Y puede entonces realmente satisfacer lo que necesitamos para ser consolados.
Y entonces el Espíritu lo que hace es que toma la palabra y la vivifica. No sé si a usted le ha pasado cuando está leyendo algún versículo. Quizás ese versículo es justamente lo que usted está necesitando, pero es como si el versículo saltara de la palabra y empezara a ministrar, y eso produce en el corazón una paz, un consuelo en nosotros, y es como si el Espíritu te inyectara una porción de fe, y en esa porción de fe tú crees esa palabra, y no hay nada, amados, no hay nada que te pueda sacar de lo que te ha dicho el Espíritu, lo que Él ha vivificado en ti. Y David estaba experimentando esto, de lo que conocía de la palabra de Dios, o de lo que estaba el Señor ministrando, quizás en el templo, vamos a inferir, de lo que el Señor estaba ministrando, y eso hizo vivificar en David y poder decir lo que estaba experimentando. Pero hoy en día sucede igual, el Espíritu toma esta palabra para que sea vivificada en nuestra vida, amados. ¿Cuánto necesitamos ser vivificados? ¿Cuánto necesitamos del Espíritu, de este Paracletos en este tiempo, para no tirar la toalla, para no mirar atrás? ¿Cuántos hermanos no han tirado la toalla en este tiempo? ¿Cuántos hermanos aún no están caídos y aún están sufriendo quizás por la aflicción que esté pasando, pero no hayan la respuesta, no hayan cómo hallarse consolados, porque no son las palabras de los hombres, es la palabra del Espíritu lo que necesita nuestra alma? Amados, tenemos la necesidad, tenemos la promesa de consolación. Cuando vemos la vida de Job, y estaban sus amigos allí tratando de consolarlos, él lo que dijo fue: consoladores molestos sois todos vosotros, porque no hallaban ninguno la respuesta que pudiera satisfacer y consolar a lo que él estaba experimentando. Toda la aflicción, creo que es uno de los mayores ejemplos de los hombres que han sido afligidos por el Señor. Pero al final de toda la historia de Job, él no le achaca las cosas al Señor, sino que más bien lo alaba. De oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora te veo. Y eso es lo que también hace la aflicción, lo que hace el consuelo. Nos abre una puerta al corazón de Dios. Nos abre una puerta para conocer la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cómo cree usted que los discípulos pudieron afrontar y soportar cada una de las cosas que pasaron? Por lo menos cuando leemos el libro de Hechos, que los apresaban y los azotaban, pero ellos salían llenos del Espíritu Santo y gozosos, como cantábamos ahorita, que decía Jessica, que cantaban en la cárcel. Estaba ahí Pablo y Silas cantando alabanzas al Señor. El Señor los estaba vivificando por su palabra. Entonces, esto tiene que estar conectado a esa inyección de fe del Espíritu. Amados, si no tienes fe, tú necesitas conectarte con el Espíritu para que Él te inyecte. Si tú no crees esto que dice la palabra, necesitas conectarte con el Señor para que eso pase. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados, necesitamos en este tiempo una porción de fe del Espíritu para continuar, para no tirar la toalla, para que la aflicción, la enfermedad, la economía no nos apabullen, los conflictos familiares y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir y hagan que la palabra y hagan que nuestra fe disminuya, sino que podamos continuar victoriosos hasta el final, hasta la muerte, amados. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Oh, amados, qué gloriosa es esta promesa. Quizás tú me podrás decir también: bueno, yo lo he hecho y no ha pasado. Yo lo he hecho y bueno, no he encontrado respuesta, no he encontrado consuelo.
Esto no es un microondas, amados. El Señor se toma su tiempo, su proceso. Así como el herrero tiene que tomar y esperar un tiempo a que el hierro pueda ponerse al rojo vivo. Hay un punto específico que el Señor espera en nosotros, en la situación, en las circunstancias que nos doblegan, que nos doblan, nos hacen más flexibles a su voz. Igual el Espíritu está trabajando allí. Va a doler, sí, va a doler. Pero por eso Él nos dejó un consolador. Por eso Él nos dejó su Espíritu, una promesa increíble. Debemos conocer más al Espíritu Santo, amados. Trae el recuerdo si estás desanimado espiritualmente de lo que ha acontecido contigo, las alegrías que has tenido con el Señor, porque obviamente cuando ocurre un desánimo espiritual, quizás estamos en el momento y decimos, bueno, eso pasó tantos años, pero eso sigue estando allí. No, sí, pasó tantos años, pero puede volver a pasar. No es que se quedó en esos años atrás, es que puede volver a pasar, puede vivificarte nuevamente, puede animarte nuevamente, puede levantarte. Así que, amado, mi mensaje o el mensaje del Señor para ti es que confíes en el Dios de toda consolación. Que por medio de esta promesa, y si estás conectado con Él y conectado con su palabra, tu fe se va a avivar. Amado, sigue adelante, no te rindas. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Oh Señor, te amamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias por consolarnos. Gracias por venir en el momento indicado, Señor, para confortar nuestra alma. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oh, amados, el Señor quiere ministrarte hoy su consuelo, quiere ministrarte hoy para que puedas tener paz en Él, que Él está en medio del asunto. Mi Dios, yo te pido que tú ministres, Señor, en esta hora, Señor. En cada hogar, en cada corazón, en cada mente, en cada angustia, en cada preocupación por los hijos, por el trabajo, por la economía, por la enfermedad, Señor, y que traigas tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que des una porción de fe, Señor, para creerte a ti, Señor, para no creer, Señor, a los consoladores, Señor, molestos, a palabras vacías, sino creer tu palabra, Señor, que es confiable, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, aleluya, Señor. Y hoy te cantamos, te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, mi Dios. Ven, Señor, ven. En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré
este tiempo, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu presencia, Señor, por consolarnos, darnos la fuerza, Señor, confortar nuestra alma, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por conectarse. Estamos despedidos. Nos vemos la semana que viene en el culto misionero. Dios les bendiga.